Hola, pues ¿cómo están? Estamos nuevamente con ustedes, esperemos que estén muy bien y gracias por conectarte. Si es la primera vez que te conectas, yo te pido que no te distraigas, que dejes todo lo que estás haciendo para que podamos entrar a la presencia de Dios. Y antes de comenzar, yo te quiero leer aquí en Mateo 17 y vamos a hablar de la fe. Y es que en Mateo 17 dice que le trajeron a los discípulos de Jesús a un muchacho para que lo ayudaran, para que lo sanaran, pero no pudieron. Y le preguntan sus discípulos a Jesús, ¿por qué no pudimos? Y Jesús les responde así. Jesús les dijo en el versículo 20, dice, por vuestra poca fe, porque de cierto te digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le puedes decir a un monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada será imposible. Dios nos pide que tengamos fe y estamos aquí hoy porque tenemos fe en ese Dios magnífico, glorioso y grande que nos ayuda en nuestras dificultades. Y pues vamos a empezar dándole toda la gloria. Señor, te damos toda la gloria. Nosotras creemos en ti, Señor. Tú eres, Señor, el motivo de nuestra fe y de nuestra alabanza. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso nos dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso nos dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso nos dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso nos dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso nos dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso nos dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña ya se movió, ya se movió, ya se movió. Y la montaña ya se movió, ya se movió, ya se movió. Y la montaña ya se movió, ya se movió, ya se movió. Y la montaña ya se movió, ya se movió, ya se movió. Gracias, Cristo, porque en ti, Señor, todo problema, Señor, se va en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toda montaña que sea algún problema, enfermedad o cualquier cosa, se mueve en el poder de Jesús y por la fe que nosotros tenemos en Él. Así es, Padre bueno, Señor. Así es, Papito hermoso. Te amamos y te bendecimos y te damos gracias, Padre, por estar con nosotros. Gracias porque nos amas. Gracias porque tú eres fiel, Señor. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paz
tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar. La 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 la. Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Llévanos contigo, Señor, al lugar donde tú estás. Nuestro lugar es estar contigo. Queremos más de ti. Queremos estar en ese lugar secreto donde eres tú y yo, donde eres tú y nosotros. Ese lugar de intimidad, Señor, donde tú nos puedes hablar, nos puedes tocar, nos puedes abrazar. Queremos estar en ese lugar, Jesús. Vengo a buscarte en lo secreto, Dios, donde nadie me ve, donde nadie me ve. Vengo a buscar intimidad contigo, donde nadie me ve, donde nadie me ve. Vengo a buscarte en lo secreto, Dios,
donde nadie me ve, donde nadie me ve. Vengo a buscar intimidad contigo, donde nadie me ve, donde nadie me ve. Si tú me dieras agua viva, si tú me dieras a beber de ti, ríos eternos brotarían. Jesús, si solamente tú me dieras de beber, tengo sed, tengo sed, tengo sed, clamo por ti, tengo sed, tengo sed, tengo sed, clamo por ti. yo tengo sed de ti, Jesús. Yo tengo sed de tu presencia, Padre. Quiero beber de tu agua viva, quiero beber de tu agua viva, quiero beber de tu agua viva. Yo tengo sed, quiero beber de tu agua viva, quiero beber de tu agua viva, quiero beber de tu agua viva. Yo tengo sed, quiero beber de tu agua viva, quiero beber de tu agua viva, quiero beber de tu agua viva. Yo tengo sed. Oh, 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 oh. Yo quiero más de ti. Oh, 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 oh. Yo tengo sed de ti. Bueno, hemos honrado a Dios con nuestra alabanza, pero también lo vamos a honrar con nuestros diezmos, nuestras ofrendas y nuestras promesas. Y mira lo que dice Malaquías 3:10, dice: traer todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Esta es la casa de Dios. Dice: y pruébame ahora en esto, dice el Señor. O sea, Dios te lo está diciendo a ti, Dios lo está diciendo. Dice: pruébame ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Cuando nosotros entregamos nuestros diezmos, hay bendición en nuestra casa y no nos va a faltar nada, porque es una promesa que Dios nos ha hecho. Entonces vamos a orar por nuestros diezmos, y si tú no has dado tu diezmo, si tú no has traído lo que has prometido a Dios, yo te invito a que lo traigas. En la pantalla va a salir donde lo puedes depositar, o tráelo aquí a la congregación en horario de oficina. Aquí hay alguien que te va a estar esperando, porque vamos a ser obedientes
porque nos conviene para que haya alimento en nuestra casa y veremos milagros y maravillas. Cierra tus ojos y acompáñame y vamos a orar. Padre bueno, Señor, tú has prometido que si traemos los diezmos y las promesas que hemos dedicado a ti, Señor, tú vas a abrir las ventanas de los cielos y va a haber alimento en nuestra casa hasta que sobre y abunde. Declaramos, bendito Dios, que, Señor, tú estás con nosotros y tú nos bendices, Señor. Bendice lo que te damos, Padre, que lo hacemos de todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Para mí es un gusto estar entrando en estas redes sociales para poder comunicarme con ustedes y poderles hablar acerca de lo que tanto queremos y tanto nos apasiona, que es la palabra de Dios. Si tú te estás conectando por primera vez, queremos darte la bienvenida y queremos decirte que si puedes escribirnos dando un mensajito diciendo que tú eres el invitado especial para poder saludarte y poder darte la bienvenida de otra forma. Bueno, pues yo en esta mañana quisiera hablarles acerca de depende exclusivamente de Dios a través de nuestra fe. Porque Dios es el creador de todo y el hacedor de maravillas, y lo que tenemos nosotros es la tendencia de hacer las cosas, resolver las cosas y echamos a un lado nuestra fe, que es lo que creemos, que es lo que Dios nos está dirigiendo, porque Él nos dirige en su palabra. Si tú haces esto y esto y esto y esto, tú vas a tener estas bendiciones. Y a veces tomamos decisiones sin consultar a Dios, y lo que Dios quiere es que realmente no hagamos a un lado nuestra fe, sino que dependamos exclusivamente de Él en todo lo que nosotros estamos haciendo y diciendo cada día. Pero nuestra acción es y debe de ser depender de Jesús. Esa es nuestra acción y nuestra decisión. En 2 de Corintios 3, si me acompañas ahí, en 2 de Corintios 3, versículo 4, dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos. Fíjate lo que dice: no somos competentes por nosotros mismos, sino para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Esa es nuestra capacidad, esta es nuestra competencia, nuestra capacidad. Por eso toda tu capacidad, todas tus decisiones, todo lo que tú estás pensando, todo lo que tú estás decidiendo, debes de ponerlo en manos de Dios, en lo que Dios está diciendo cada día. Todo es por fe. Y debemos de cuidar nuestra fe para que nuestra fe vaya en aumento. Porque todas las cosas que Dios nos da son por medio de la fe, y debemos de cuidar nuestra fe. ¿Qué es la fe? Pues lo que tú crees, ¿verdad? Es en lo que tú estás poniendo tu confianza. Muchas veces haces lo que tú crees y no es lo que tú debes de hacer, porque lo que debes de hacer es lo que Dios dice en su palabra. Nosotros somos creyentes y debemos de hacer lo que creemos, mas no lo que quiero hacer. A veces hago lo que yo quiero hacer, pero Dios nos está diciendo que no hagas eso, que tú dependas única y exclusivamente de lo que Él está diciendo a través de su palabra. Debemos de someter nuestros deseos a lo que dice la fe, lo que creemos. La fe es lo que tú crees. Y yo te pregunto esta mañana, ¿qué es lo que tú crees? ¿Qué es en lo que tú estás creyendo? ¿En tus propios pensamientos, tus propias decisiones, tus propios deseos? ¿O si estás haciendo lo que Dios dice? Señor, que sea tu voluntad. Así como Cristo dijo, ¿verdad? En el Getsemaní: yo no quiero hacer esto, pero que sea tu voluntad y no la mía. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, que nuestra voluntad sea quitada y que se ponga la voluntad de Dios a través de la palabra.
Si no tenemos fe, no agradamos a Dios. Por eso es muy importante tener fe. En Hebreos 11:6, si me acompañas ahí, Hebreos 11:6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le encuentra y es galardonador de los que le buscan. Sin fe, tú no vas a agradar a Dios. Y hay veces en que ya tenemos la costumbre y la rutina y todos los días estamos viviendo nuestras propias decisiones y nuestras propias acciones, y sí tenemos que tomar decisiones y sí tenemos que tomar acciones, pero que en todas estas acciones y en todas estas decisiones tú pongas la fe, el creer, el confiar en Dios, porque aquí nos está diciendo: sin fe es imposible agradarlo, imposible que tenga contentamiento Dios con nosotros, porque estamos diciéndole: no creo en ti, todo lo que tú estás diciendo no es cierto. Y lo que Dios quiere es que tú realmente estés creyéndole a Dios todos los días. Nosotros debemos de vivir por fe. ¿Y qué es la fe? Yo sé que tú lo sabes, pero quiero leerlo porque es importante recordarlo. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros no vemos las cosas, pero nosotros debemos de estar convencidos de que creemos en un Dios maravilloso, en que Él va a hacer las cosas de diferente manera a nosotros, y que nosotros nos ponemos en sus manos. Nosotros hacemos lo que Él nos dice y hacemos lo que Él quiere a través de la palabra, y entonces nosotros estamos moviendo el reino sobrenatural de Dios. No solo estamos moviendo nuestros deseos cuando tomamos decisiones nosotros sin consultar a Dios, sino estamos moviendo a Dios. La fe mueve el reino de Dios. ¿Qué quieres mover? ¿Tus deseos, tus sentimientos, tus decisiones, tus pensamientos? ¿O quieres mover el reino de Dios? ¿Verdad? Queremos mover el reino de Dios. Jesús habla de la fe y muchas veces decía a la gente: hágase conforme a tu fe. Él hablaba mucho acerca de la fe, y es por eso muy importante cuidar y alimentar la fe. ¿Cómo alimentamos la fe? A través de oír la palabra. Es importante leer lo que Dios nos está diciendo, conocerla, qué es lo que Dios nos habla. Y cuando tú abres la palabra, créeme que Dios te habla. A mí me habla, a mí me dice cosas a través de la palabra, a través de su escritura. Y qué mejor dirección y qué mejor consejo que el de Dios, ¿verdad? Muchos hombres y mujeres dependieron de Dios y le siguieron, como Pablo, como Pedro y la mujer del flujo de sangre. ¿Se acuerdan de esa mujer? Yo quiero leer la historia. La fe de esta mujer la llevó a buscar una respuesta de parte de Dios. No se conformó como estaba en su situación, porque estaba sufriendo. Dice: pero una mujer, en Marcos 5:25, si me acompañan ahí, Marcos 5:25. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Pero aquí está la diferencia. Dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y le tocó el manto, porque decía: si tocare solamente el manto, seré salva. Le iba muy mal a esta mujer. Estaba en una situación caótica, pero ella oyó hablar de Jesús. Ella oyó lo que Dios estaba haciendo y ella dijo: si tan solo toco el manto, yo voy a recibir una respuesta. Y así debe de ser nuestra posición delante de la vida. Oír, ¿verdad?, lo que Dios nos dice a través de la palabra y tocar las promesas de Dios a través de nuestra fe.
llevar a cabo las promesas de Dios en nuestra vida a través de nuestra fe. Dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviendo a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Pero le habla de su fe. Ella consiguió lo imposible a través de su fe. En Lucas 17:11 vemos otro caso. Dice que yendo Jesús, vamos ahí en Lucas 17:11. Lucas 17:11. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos creyeron en Jesús. Ellos oyeron hablar de Jesús y dijeron, Él va a hacer algo en mi vida. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Hay otro caso de este hombre que está junto al camino, que es un ciego, en Lucas ahí mismo 18:35. Lucas 18:35. Dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué es aquello? Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él nada más oyó de lo que Dios estaba haciendo y él ya estaba gritando, Jesús, 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 ten misericordia de mí. Imagínate el corazón que tenía él, que nuestro corazón se esté acercando a Dios de esta forma, con un corazón que le cree, con un corazón que le diga, Jesús, Jesús, yo te necesito, Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Imagínate lo que podríamos alcanzar cuando tenemos un corazón así humilde. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanzas a Dios. Imagínate, a través de los hechos de Dios en nuestra vida, los demás pueden darle gloria a Dios, pueden darle alabanza a Dios, pueden darle las gracias a Dios por ver sus maravillas que está haciendo entre nosotros. Fíjate, los discípulos, los que estaban con él, los mismos discípulos le dijeron, aumentanos la fe. En Lucas 17, versículo 5, dice, dijeron los discípulos
al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Imagínate que nos acercamos a Jesús sin fe, o le pedimos, bueno, aquí es válido, ¿verdad? Que le pidamos: aumenta la fe, aumenta lo que creo. Que yo tenga fe para mover esas montañas, para mover esos montes, que yo tenga fe. Señor, aumenta la fe. Y dice Jesús: si tú logras tener esa fe, si tú logras tener esa fe, tú moverás montañas, tú moverás árboles, tú moverás las cosas. Y es a través de nuestra fe, a través de lo que creemos. Por eso es muy importante que nuestra fe esté cuidada, que nuestra fe esté en aumento, que esté protegida y que nadie te pueda robar la fe, porque no falta alguien que te dice: no, eso no es posible, no, eso no se puede. Pero tú debes de creerle a Dios, porque aquí dice que al que cree todo le es posible. Y puede ser que oigas aún en tus pensamientos, porque el enemigo sabe que la fe es importante, que te ponga una duda: no, esto no se puede hacer, no, esto nunca se va a lograr. Pero tú debes de decirle: al que cree todo le es posible. ¿Cómo debemos de tener nuestra fe? ¿Cómo debe de ser mi fe? Mi fe debe de ser verdadera, no fingida. Debe de ser cimentada en la palabra, creyendo lo que Dios dice con todo tu corazón. Así como este ciego que gritó con todo su corazón: Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Que nuestro corazón esté gritándole a Jesús de la misma manera, creyéndole que Él va a hacer las cosas y los imposibles que nosotros creemos que Él puede hacer. Dice que la fe debe de ser verdadera. Tu fe debe de ir en aumento. En Romanos 10:17 nos dice, en Romanos 10:17, quiero que me acompañen ahí. Romanos 10:17. Dice así: que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo debemos de cuidar y ir en aumento nuestra fe? A través de leer la palabra, a través de estudiar la palabra, a través de meditar la palabra. Y esa fe tiene que ir creciendo, tiene que ir en aumento. ¿Cómo debe de ser tu fe? Debe de ser la dirección de tu vida, lo que dirige tu vida, la directriz de tu vida. No tus pensamientos, no tus deseos, no tus impulsos, sino tu fe. La fe, que es lo que crees, lo que tú estás creyendo, y tú crees en Jesús, tú amas a Jesús, tú crees que Jesús puede hacer las cosas. Y yo sé que a veces no recibes respuesta luego, pero no importa, que tu fe no sea menguada, que tu fe siga creciendo. Quiero decirte para qué sirve la fe. En Efesios 6:16 nos habla para qué sirve la fe. Dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice: sobre toda la armadura que tengas, toma el escudo de la fe. Porque ahí los dardos del maligno, los pensamientos que pueda llegar, los pensamientos de duda, los pensamientos de desilusión, de desánimo, tú puedes apagarlos a través de la fe. Eso es lo que dices tú. Pero Dios dice esto y esto. Cuando el enemigo te eche un dardo sobre tu cabeza, tú puedas contestarle: pero la fe, pero mi Dios dice esto y esto. Y que nosotros estemos viviendo por fe. Dice: tomad el escudo de la fe. Otra de las cosas, en Romanos 1:17, si me acompañas ahí, Romanos 1:17, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo
mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Dice, porque el evangelio es la justicia de Dios. La palabra es la justicia de Dios. Y se revela por fe y para fe. Se revela para que recibas fe y para que tengas fe. Y dice, porque está escrito, el justo, si tú eres justa, no eres justa por tus propias acciones, eres justa porque Él te justificó delante del Padre un día y te hizo justa. Y dice que el justo, nosotros debemos de vivir por la fe. En 2 de Corintios, si me acompañas ahí, en 2 de Corintios 5, 7, dice, porque por fe andamos, no por vista. Nosotros no andamos por lo que vemos. Nosotros no andamos por lo que estamos viendo, la situación difícil. Nosotros andamos por fe. Por eso es que tienes que cuidar tu fe. Dice, no andamos por vista, sino por fe. Porque es a través de la fe que vamos a recibir sus promesas. Es a través de la fe que vamos a recibir las promesas de Dios, la palabra hecha en nuestra vida a través de nuestra fe. Por eso es que no pierdas tu fe. Y quiero que me acompañes a Hebreos 12:2. En Hebreos 12:2 dice el versículo 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto mediante él sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice que por la fe él sufrió, ¿verdad?, la cruz. Tenía un gozo puesto delante de él y sufrió en la cruz. Y dice que él es el autor y consumador de la fe. Por eso nuestros ojos, nuestra mirada no debe de estar en otras cosas, en otras circunstancias, sino en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Quiero que me acompañes a Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Y dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Tú no eres justificada por las obras de la ley. A veces queremos cumplir la ley, pero no seremos justificados por las obras de la ley, sino por la fe en Jesús. Por la fe en Jesús. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Nosotros no vamos a ser justificados por lo que hacemos. Nosotros vamos a ser justificados por lo que creemos, porque lo que creemos, eso es lo que hacemos. Y porque creemos en Cristo, nosotros seguimos a Cristo y hacemos la palabra de Dios. Por eso dice que aquí nadie será justificado por las obras de la ley. Por mucho que quieras hacer las cosas que Dios dice en la ley, nosotros dice aquí en la Escritura que no podremos. Y que nadie va a ser justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, por lo que creemos. La fe tiene que tener obras. En Santiago 2:17, yo sé que todos se lo saben, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así es que, ¿cómo matamos la fe? Cuando no tiene obras. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, si yo digo que creo en Jesús, si yo digo que amo a Jesús, se tiene que ver, se tiene que notar. ¿Por qué? Porque mi vida tiene que dar el reflejo de lo que yo creo.
y yo creo en Jesús. Dice que si no estoy mostrando esas obras, mi fe es muerta, mi fe se acaba, mi fe es débil, ¿verdad? Entonces nosotros debemos demostrar las obras. Dice, si no es muerta en sí misma. Tenemos que mostrar lo que creemos. ¿Y qué es lo que creemos? En un Dios maravilloso, poderoso, glorioso, majestuoso, digno de ser alabado, digno de ser glorificado. En eso creemos nosotros, y por eso nosotros vivimos por fe, para mostrar lo que creemos cada día. En Primera de Timoteo, si me acompañas ahí, en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19, dice que nosotros nos podemos deslizar cuando no mantenemos la fe. Fíjate, cuando no mantienes la fe te puedes deslizar de los caminos de Dios. Dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Dice, algunos desecharon la fe y la buena conciencia y naufragaron, se perdieron, no supieron a dónde ir, no supieron a dónde llegar. ¿Por qué? Porque perdieron su fe, su confianza en Dios, el creer en Dios, el depender de Dios. Por eso es muy importante que no dejemos la fe a un lado, sino que cuidemos nuestra fe. ¿Cómo resistir al enemigo? En Primera de Pedro 5, 8, si me acompañas ahí, en Primera de Pedro 5, 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Al cual resistid firmes en la fe. A través de la fe tú resistes al enemigo, tú lo derrotas, tú apagas los dardos de pensamientos que te pueda dar a través de la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Dice, sed sobrios y velad, que tienes que estar cuidando todas las cosas que está pasando en mi vida. Dice, porque el adversario, que es el diablo, está como león rugiente, viendo a quién puede devorar. Dice, al cual tú resistes. Solo puedes resistir a través de la fe en Dios, la fe en Jesús, la fe en la palabra, la fe y creyendo lo que Dios dice aquí a través de la palabra. Tenemos que tener fe. Dice que también cuando pidas algo, lo pidas con fe. En Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando en nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice, pero pida con fe, no dudando. Ahí está el problema, cuando estamos dudando. Dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice, pide con fe. ¿Cómo debe de ser nuestra fe? Fíjate cómo debe de ser nuestra fe, y con esto termino. En Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada la fe en alabanza, en gloria, en honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Que tu fe siempre sea hallada en alabanza, en gloria y en honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Dice que nuestra fe va a ser probada, pero cuando sea probada, dice que tiene que ser hallada en alabanza, en gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Vivamos por fe, creámosle a Dios, vivamos por fe.
Yo quiero orar por ti que te conectas por primera vez. Quiero decirte que Jesús quiere darte una medida de fe y que tú puedes hacer que esa fe llegue a tu corazón a través de pedírselo. Quiero que ores conmigo. Señor Jesús, en esta hora yo abro mi corazón y yo te pido que deposites una medida de fe, como dice la Escritura, para que yo pueda alcanzar todo lo que dice tu palabra, para que yo pueda creer y ser dirigido hacia todo lo que dice tu palabra. Te bendigo en esta hora. Perdóname porque te he ofendido. Perdona mis pecados y yo sé que me limpias y me haces salvo de toda maldad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bienvenido a la casa del Señor, bienvenida a la casa del Señor. Y yo quiero decirte algo, quiero orar para que todos vivamos por fe. Señor, en el nombre de Jesús, danos fe, así como decía tus discípulos. Danos fe, aumentanos la fe, Señor. Queremos vivir por fe en lo sobrenatural de tu Espíritu Santo, no en las cosas que estamos viendo, porque el justo por la fe vivirá. No andamos por vista, sino andamos por fe. Y te pido, Señor, en esta hora que si hay mujeres que han perdido su fe, que en esta hora recuperen la fe, que en esta hora vuelvan a creer, así como la mujer del flujo de sangre, que se levanten y puedan ir, Señor, a tus pies, a tus brazos, diciendo: Señor, auméntame la fe porque quiero hacer tu voluntad, quiero hacer lo que tú dices, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Te bendecimos, Jesús. Gracias por todas las cosas por este tiempo que han estado conmigo. Yo te pido que sigas leyendo la Escritura y sigas creyendo en lo que Dios está hablando, en lo que Dios está diciendo. Dios te bendiga. Buen día.